Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy voy a presentar el video número 3 de la sección Jardineros al Rescate. Y esto es en relación a un comentario que recibí en uno de mis videos el día martes 19 de diciembre del 2023 con respecto a esta planta, los papiros gigantes. Y el comentario trataba sobre un problema que tiene una persona con respecto a ellos. Entonces el comentario dice así: hola, mi hermana tiene unos papiros, pero algunos le comenzaron a comer las termitas. Entonces me llamó bastante la atención, porque no tengo detalles con respecto a, este problema que tiene esta persona. Pero fíjense que lo que sucede con estas plantas es que son muy resistentes, no son frecuentemente atacadas por hongos ni ningún insecto. Por ejemplo, aquí estas plantas son acuáticas, entonces no necesitan sustrato. Yo sí les coloqué para que tengan un soporte, pero estas se pueden colocar directamente en el agua. Entonces no sé si el problema que tiene esta persona tiene relación a esto, pero por ejemplo, yo ahorita hace unos días no regué, sino que como esto tiene que estar dentro del agua, entonces yo lo que hago es de que estos recipientes no tienen orificio de drenaje. Entonces lo que sucede es que esto se mantiene directamente en agua. Entonces, si se dan cuenta, aquí están saliendo plantitas, estas de aquí. Aquí, ahí arriba también, se dan cuenta, ahí. Entonces, como ya acabo de regar, entonces ya el agua se está evaporando. Entonces lo que sucede aquí es que mientras no hay agua, hay insectos y se mantienen aquí. Permítame. Como les decía, yo riego hasta el borde. Entonces esto se llena de agua y se mantienen más que encharcadas, se mantienen sumergidas. Entonces, en el caso de ahorita que el agua se está evaporando, aparecen insectos. Y estas plantas de aquí, estos retoños de aquí. Pero cuando vuelvo a regar, estos insectos se van, porque como no son acuáticos, entonces no se mantienen aquí. Entonces, lo que yo pienso con respecto al comentario es que tal vez la planta está directamente en el suelo. Entonces, si es así, entonces tenemos este problema, porque cuando una planta está directamente en el suelo, pues el cuidado tiene que ser el triple, porque va a ser afectada directamente por las plagas. Y eso es lo que estoy asumiendo. Estas plantas las tengo desde hace unos años, y me acuerdo que en algún momento colocaron una de ellas en el suelo, y no duró mucho porque, como les digo, es planta acuática, entonces se marchitó. Entonces no puede estar directamente en el suelo porque tiene ese problema. Y aquí está, miren, aquí tenemos un insecto. Entonces lo que sucede aquí es que, por ejemplo, esta parte de aquí, hace como 2 años fue que yo hice una separación de planta, y ahorita ya me toca que hacerlo, porque se dan cuenta, esta planta aquí puedo sacar unas 2 o 3 más. Entonces, como no está directamente en el agua, este insecto está ahí. Eso es lo que pienso yo que sucede con las termitas, que tal vez la planta está directamente en el suelo, y ahí es donde está siendo atacada por los insectos, que no podrían ser termitas, podrían ser hormigas también.
Entonces yo tengo que quitar esto, lo traslado a un recipiente sin orificios de drenaje, lo lleno de agua y así se queda. Pero esto generalmente se mantiene lleno de agua, así como aquí. Ahorita ahorita me voy a esperar un poco de tiempo, pero se dan cuenta, está bastante húmedo. Entonces el problema que veo yo, que imagino yo, es de que ha de estar directamente en el suelo y por esto está siendo atacada por los insectos. Otro problema que podría ser también es que esté cerca de donde esté el nido de las termitas y por eso está teniendo ese problema. Si se dan cuenta, aquí también ya voy a tener que hacer un traslado porque ya el recipiente le quedó pequeño. Entonces, como les digo, es una planta muy resistente. Pues no quiere decir que no pueda ser atacada por insectos, pero va a ser un poco más complicado. Como les digo, si se dieron cuenta, como les mostré, el insecto está ahí porque no hay agua, pero si esa parte estuviera en el agua, entonces los insectos no estarían ahí, a menos que los insectos fuesen acuáticos, como las plantas. Si estas plantas que están ahí no son acuáticas, entonces cuando los papiros están sumergidos, entonces las plantas tienen que marchitarse. Entonces, ese es lo que yo... Ese es mi pensamiento con respecto al comentario que recibí, porque no tengo más datos. Entonces, yo sugeriría que si está directamente en el suelo, tiene que ir en un recipiente. Como les vuelvo a repetir, es una planta acuática, entonces tiene que estar sumergida en el agua. Si no fuese eso, entonces hay que buscar dónde está el nido, porque posiblemente de ahí es que están llegando las termitas. Inclusive, como les dije, si no fueron termitas, podrían ser hormigas. Pero eso es lo que creo que puede estar pasando con la poca información que tengo. Entonces, este pues es un video de emergencia, porque sí, realmente nosotros no sabemos muy bien que no nos gusta que nuestras plantas estén en problemas. Y es la primera vez que yo escucho un problema de ese tipo. Entonces, con la ayuda de Dios con la ayuda de Dios todo problema se puede resolver. Entonces, ese es el pensamiento que doy con respecto a este problema. Y pues si algún amigo tiene algo más que quisiese agregar, pues de eso se trata esta sección. Me lo puede dejar en los comentarios para que la persona que hizo este comentario pues tenga alguna base para poder arreglar su problema. Entonces, gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego.